Para el mismo tema, se concede el uso de la palabra al senador César Cravioto, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 2 minutos. Vienen a preguntar que dónde anda el presidente. El presidente de México está gobernando. Desde el primer día de su mandato hasta el último día de septiembre del 2024 va a estar gobernando. Ustedes extrañan a los presidentes que ya a estas alturas estaban viendo dónde abrían sus cuentas bancarias para llevarse todo el dinero que saquearon al país. No, el presidente López Obrador está gobernando todos los días. Es el líder que, por cierto, cuando fue líder de la oposición, llevó a varios de los de aquí al escaño donde están. Permítame, senador César. Y hoy dicen que qué barbaridad, que no se van a quedar callados, que no van a ser cómplices. Lo que no pudieron ser. Permítame, senador César. Permítame. ¿Acepta? ¿Con qué objeto, senador Víctor? ¿Acepta la pregunta el orador? ¿Pero vas a preguntar si es estado fallido o eso? ¿Te vas a echar esos rollos o vas a hacer una pregunta seria, Víctor? Les recuerdo que no se aceptan diálogos. ¿Vas a hacer una pregunta seria, Víctor, o te vas a echar rollos? ¿La acepta o no la acepta, senador César? Sí la acepto, sí la acepto. Les recuerdo que tiene un minuto para preguntar. Permítame, por favor. Permítame un segundo, por favor. Le recuerdo que tiene 1 minuto para preguntar y 2 para responder. ¿Con qué objeto, senadora Mónica Fernández? Para decirle nada más si puede poner un poco de orden, porque asesores del grupo parlamentario están apoyando para meter una lona cuando deben de ser, en todo caso, los asesores. Nada más que los asesores no se metan a ayudar cualquier tipo de acción política. Esto es un recinto de senadores. Gracias. Les pido a todas las senadoras y senadores que nos ayuden a guardar el orden. Solicito a los asesores de los senadores, senadoras y grupos parlamentarios favor de desalojar este recinto. Adelante, senador Víctor Fuentes, con su pregunta. 1 minuto para su pregunta, hasta 2 para su respuesta. Sonido en el escaño del senador Víctor. Muchas gracias, presidente. Es una pregunta seria de finanzas básicas que le quiero hacer al senador Cravioto. Él acaba de comentar que anteriormente había una preocupación por sacar dinero del país y trasladarlo a cuentas del extranjero. La pregunta es sencilla. ¿Cómo sacó el dinero del país o no es dinero del país con el que se pagaba la renta y se mantiene el hijo del presidente en la ciudad de Conroe, en el estado de Texas? Por cierto, una de las ciudades más republicanas que existen. Fue y se refugió el hijo del presidente a donde hay seguridad. Me hubiera dado mucho gusto haberlo visto en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, viviendo en esas partes, pero se fue a donde mandan los republicanos. Se fue a que le dieran seguridad al bebé. Entonces, ¿cómo se llevó el dinero? Quiero que nos platique. El senador orador tiene 2 minutos para responder. Sí. Continúe con la respuesta. Hasta 2 minutos. El hijo del presidente o cualquier mexicano puede hacer de su dinero lo que se le antoje. Lo que se le antoje. Con su dinero, el dinero de su familia, lo que se le antoje. Aquí el asunto que ustedes confunden las raterías de los panistas y de los priistas con que un mexicano haga de su dinero lo que quiera. Andas muy confundido, Víctor. Mejor pregúntate el dinero
mal habido de cabeza de vaca, 900 millones de pesos que tuvo cuando fue gobernador, que está perfectamente documentado, inmuebles por 900 millones de pesos y todavía lo hacen candidato. Mejor te hubieran hecho a ti candidato y no a cabeza de vaca. Encima te cepillaron los de tu partido. Entonces, no confundan. El dinero de cada mexicano bien habido puede hacer de ese dinero lo que quiera, y puede vivir donde se le antoje. El tema es la corrupción de ustedes que solaparon años y años y años. Esa es una gran diferencia. Bueno, decía que, orador, que permítame, senador Jesús, ¿con qué objeto? ¿Una pregunta? Sale. ¿Acepta la pregunta el orador? Échale, Jesús. Tiene 1 minuto para formular su pregunta y hasta 2 Sí. para responder el orador. Oye, mi querido señor senador César, fíjate que es interesantísimo hablar sobre la corrupción a la cual íbamos a combatir tú y yo cuando estuvimos en la campaña con el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador desde el 2012. Es interesante venir a hablar acá del combate a la corrupción, pero no haber hecho nada en los últimos 5 años. Qué interesante es hablar y hablar y hablar, pero de hechos no hemos visto nada. No hay un solo corrupto de los sexenios pasados que tú mencionas que esté en la cárcel. Y esa mafia del poder hoy se convirtió en la delincuencia en el poder. Que dime cuántos corruptos del gobierno pasado están hoy en la cárcel. ¿Por qué no Peña Nieto? ¿Por qué no Felipe? Se van en acusaciones burdas y al aire. Mi querido señor senador, concluyo. El volver al pasado tienen el riesgo fuerte de convertirse en estatuas de sal, y ya lo hicieron. Bien. Tiene 2 minutos, por favor. Yo para no sé, responder. yo no sé qué hayas hecho tú, Jesús, que también llegaste al escaño por la fuerza del movimiento, por cierto, y que hoy junto con otros ya estás en contra de quien te llevó a ese escaño. ¿Quién te llevó a ese escaño? Que fue el pueblo de México, que quería justamente que se acabara con esa corrupción. Y mira, te voy a contestar. ¿Tú crees que el dinero para los programas sociales, para las becas de los jóvenes, para jóvenes construyendo el futuro, para los adultos mayores, para las personas con discapacidad, todas las nuevas universidades que se han hecho, el Tren Maya, el Interoceánico, la refinería, los aeropuertos, ¿de dónde crees que han salido, Jesús? ¿A poco tú crees que eso no había en sexenios pasados? En sexenios pasados había también ese dinero. ¿Y sabes por qué no había todo eso que hay en este gobierno? Porque están en las cuentas, en esas cuentas a las que me referí, que en el último año de sus sexenios iban a abrir todos los funcionarios corruptos del PRI y del PAN. Por eso alcanza. Cuando estos corruptos del PAN y del PRI dicen, es que los programas sociales no salen de la bolsa del presidente, pues claro que no salen de la bolsa del presidente, no sean sonsos, obviamente que sale de los impuestos de los mexicanos, por supuesto que sale de los impuestos de los mexicanos, pero ¿por qué antes no alcanzaba para eso? Pues por la corrupción, justamente porque ese dinero no iba al pueblo. Por eso hoy, a 4 meses de que salga el presidente, tiene el 70% de aprobación de la gente. Concluya su respuesta. ¿Con qué objeto, senador Erandy Bermúdez?
¿Acepta el orador otra pregunta del senador Erandy Bermúdez? Sí, sí, acepto. Fíjense que antes no aceptaba las preguntas, pero mi coordinador me recomendó que las aceptara y ahora gustoso las acepto. Viene Tiene de ahí. un minuto para formular su pregunta, hasta 2 para responder. Gracias, presidente. Senador Cravioto, usted habla de que en este sexenio, gracias a que no hay corrupción, han podido hacer muchas obras que hay que decirlo. Antes se hacían otro tipo de obras que hoy no. Pero también recuerdo que hace 6 años nuestro presidente de la República dijo que no endeudaría este país. Usted habla de programas sociales, habla de obras, habla de muchas cosas que está haciendo el presidente. Y yo le quiero preguntar, ¿este presidente realmente cumplió o no su palabra de endeudar al país para poder financiar todo esto que usted ahorita está presumiendo? Decirle al pueblo de México, ¿sí pidió deuda en estos 6 años o no pidió deuda? Y segundo, ¿la deuda es como la que pidió Peña Nieto o es más? 2 minutos. Es para el responder, sexenio donde menos se ha incrementado la deuda de este país. Oye, senador, por cierto, ¿tu gobernador Samarripa ya le pidió la renuncia a Sinué o todavía no se la pide? ¿Tu gobernador Samarripa ya tomó decisiones en Guanajuato o todavía no toma decisiones en Guanajuato? Porque ahí el que toma las decisiones se llama Samarripa, no Sinué, ese corrupto que lleva 14 años de fiscal y gracias a ese corrupto es uno de los estados más violentos de este país. Pero bueno, no se puede, ¿no? Él no puede contestar. Bueno, usted pregunta lo que guste, yo contesto lo que gusto. A ver, sobre programas sociales, qué bueno que están hablando de los programas sociales. Que le quede claro al pueblo de México, no se van a acabar los programas sociales porque no van a ganar los del PRI y los del PAN, porque no va a ganar Xóchitl Gálvez, por eso no se van a acabar los programas sociales. Pero si tuvieran una oportunidad de ganar, claro que estarían en riesgo los programas sociales. Aunque se pinchen el dedo, aunque firmen con sangre, aunque le digan al INE que tiene que hacer campaña por ustedes, el pueblo de México sabe que al PRI y al PAN no le gustan los programas sociales, detestan los programas sociales, detestan que se les ayude al pueblo, pero como es... Concluya con su respuesta. Continúe la intervención. Le pido todavía un minuto, ¿no? Un momento, por favor. Un momento. A ver, le presidente. Pido respeto al orador. Presidente. Respeto al orador. Pongan. Miren, senadoras y senadores. A ver. Le han estado formulando preguntas al orador. A ver. Se ha venido indicando 1 minuto para formular la pregunta. 2 controlen sus emociones, panistas, controlen sus emociones, aprendan a controlar sus emociones, tranquilícense, estamos en el Senado de la República. Tranquilos, serenos, panistas, serenos. Ya sé que están nerviosísimos porque en 50 y tantos días los vamos a barrer. Ya sé que están desesperados, pero bueno, sigo. Entonces yo decía, no, ya no voy a aceptar preguntas porque mira cómo se ponen tus amigos. A ver, que me dejen por favor terminar. Respeto al orador, por favor. Asamblea, le pido respeto al orador. Si no respetan al pueblo, ¿qué van a respetar al orador estos bárbaros? Bueno, entonces decía que aquí muchos senadores y senadoras que llegaron
gracias al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, hoy son los que más lo atacan, los que más le pegan. Pero ¿saben qué? Son muy... Concluya, senador. no tienen una visión. Y les voy a decir cuál es la visión. No le están pegando al presidente, le están pegando a ese pueblo que quiere que continúe el proceso de transformación. Pero sigan así, que cada día les va a ir peor. Por cierto, el domingo el debate, van a ver la barrida que le ponen a Xóchitl.